Altísimo Padre, Señor que estás en los cielos, le damos las gracias por su gran amor y misericordia que derrama sobre nosotros cada día. Gracias, Señor, por el cuidado que brinda a tus hijos en este día. Gracias por ayudarnos en todos nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en el estudio y en todo lo que cada uno de nosotros realizamos y que tenemos nuestros deberes que debemos de cumplir como buenos cristianos, cumpliendo así también nuestra responsabilidad junto a nuestra familia. Y así, Señor, siempre por medio de nuestra vida diaria poder glorificar su nombre. Damos gracias, Señor bendito, porque usted nos ha permitido realizarlo con bien y dejar este tiempo necesario para poder tener un momento de reflexión, un momento de meditación en su palabra, la cual siempre nos favorece y nos fortalece espiritualmente y nos anima siempre, Señor, a seguir adelante, confiando plenamente en usted y en su palabra que tenemos en nuestras manos. Oramos, Señor, por las necesidades de cada cristiano que te conoce, en especial por nuestro hermano Emilio, por nuestra hermana Inés, que tenemos buenas noticias, que ya está de alta. Damos gracias por ello y rogamos, Señor, que siempre puedas cuidar y proteger a nuestros hermanos en su salud. También oramos por nuestro hermano Luis, que se encuentra mucho mejor de su salud, de su problema, Señor, en su pierna. Agradecemos, Señor, por el cuidado que usted ha brindado a nuestro hermano y siempre confiando, Señor, en que usted siempre ayudará en todas las necesidades de sus hijos. También, Señor, queremos recordar por cada uno de nuestros hermanos que hacen peticiones en día domingo, en especial por nuestro hermano Sebastián, por su esposa Vanessa. Oramos por ellos, Señor, para que los problemas y las dificultades que puedan estar pasando, el Señor encuentre una solución, una vía, Señor, de solución, que usted le dé siempre tranquilidad y confianza a nuestro hermano para que, Señor, todo salga para el bienestar de sus vidas. Así también oramos por nuestros hermanos que están falta de fe, por aquellos que están dudando de su palabra, del poder de nuestro Señor, y la fe va decayendo por causa, Señor, de la influencia del mundo, por la fuerza y el poder que tiene también el mundo y Satanás, que hace que muchas veces sus hijos estén, Señor, en duda y desfallezcan por causa, Señor, de todo lo que hoy día vemos, filosofías humanas, la influencia hacia lo malo, rogando siempre, Señor, que puedas fortalecer a cada uno de los jóvenes para que puedan entender y comprender su voluntad y puedan poner toda su confianza en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por cada uno de ellos, como también de nosotros y de la humanidad entera. Padre bendito, gracias por permitirnos este momento. Bendice a nuestro hermano Andrés por su buena disposición, por el trabajo que realiza nuestro hermano por amor a la obra, allí donde él vive, Señor, y también cooperando y ayudando con nosotros en la enseñanza. Queremos, Señor, que puedas bendecir su vida, su hogar, su esposa, sus hijos y la obra en aquel lugar. Gracias, bendito Señor, por darnos siempre buenos hermanos de confianza que enseñan, Señor, su verdadera palabra. Le damos las gracias, bendito Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues, hermano Andrés. Sí, muchas gracias, hermano Marco. Hermanos, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes esta ocasión, al igual que las anteriores. Y para mí es un gusto enorme poder compartirles la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de un salmo, es el Salmo 54. Acá en Indianápolis, por un periodo de 2 años, hemos estado estudiando los salmos, y a mí me ha llamado la atención salmos que son de fácil entender y también con cosas muy interesantes.
Cada salmo, aunque a veces suenan como muy repetitivos, pero cada salmo aporta algo diferente. Y este salmo ustedes lo van a ver y van a tener la oportunidad de criticar el hecho de si este salmo va a aportarles a ustedes algo que quizás lo habían oído pero no lo habían diluido completamente, o lo habían oído pero no habían tenido atención hacia lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a concretar solamente al Salmo 54 y solamente usaremos 2 o 3 referencias que son necesarias para entender el Salmo. Voy a compartir la pantalla de eSword con ustedes para tener el texto bíblico ahí a la mano. Si usted quiere abrir su Biblia, puede hacerlo, es muy bueno también. Bueno, aquí tenemos en la pantalla el Salmo 54. ¿Sí lo tenemos, hermanos? ¿Lo ven ustedes? Sí, hermano, está ahí en la pantalla. Muy bien. Entonces, en este Salmo 54, notemos que tiene un encabezado en la Reina Valera 60. Y ese encabezado dice: al músico principal en Eginot, masquil de David, cuando vinieron los ifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Al músico principal en Eginot, masquil de David, cuando vinieron los ifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Está la repetición ahí en la Reina Valera. Disculpen que se repita, pero no me fijé yo que tenía repetición aquí en lo que es el programa de eSword. Ahora leyendo el Salmo completo, dice del versículo 1 hasta el versículo 7: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Cortalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Este salmo, amados, según los que acomodaron los salmos, pues es un salmo de David, y este salmo fue encargado al músico principal del templo. Y este salmo fue supuestamente, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, en el trasfondo, cuando vinieron los ifeos a chismearle a Saúl que habían visto a David ahí cerca. Así de que vamos a tratar de entender cada cosa de aquí del encabezado primeramente, y luego nos concentramos en el texto, que es sumamente sencillo. Cuando hablamos de al director, estamos hablando a la persona encargada, que también es conocido como al músico principal. Esa es la persona encargada en el templo en el tiempo de los salmos. La persona que se encargaba de ordenar los cantos, de acomodarlos, de estar al pendiente de que el canto se desarrollara de una manera correcta en cuanto a la adoración y el servicio de Dios. Cuando dice en Eginot quiere decir, amados, el término Nehinot es una orden de que debe de ser con instrumentos de cuerda. Eso es lo que significa Nehinot. O sea, debe de ser tocado en Nehinot, debe de ser tocado con instrumentos de cuerda. Esto indudablemente descarta
instrumentos como panderos, como tambores, como baterías, etcétera. Aquí estaría una pregunta muy buena para nuestros amigos religiosos, que en su mayoría todos creen que debe de usarse instrumentos mecánicos para la adoración a Dios. Y una de las cosas que podemos preguntarles es, si estás hablando de que debemos de adorar a Dios con instrumentos mecánicos, ¿me puedes decir qué instrumentos mecánicos dictaminó el Señor para adorarle en la iglesia? Porque si bien quieres adorar a la usanza del Antiguo Testamento y a la usanza de los Salmos, pues eran específicos los instrumentos que se debían de usar. Así de que encontramos una falla grande en nuestros amigos religiosos, porque ellos quieren justificar la música instrumental en la iglesia basándose en los Salmos, basándose en el Antiguo Testamento, pero no están respetando la clase de instrumentos que se usaban en el Antiguo Testamento. Aquí específicamente este salmo debía de ser tocado con instrumentos de cuerdas, hermanos. Ya en otros salmos podemos ver algunos otros instrumentos, pero en este específicamente debía de ser con cuerdas. Masquil, otra palabra involucrada allí en el subtítulo o en el título que pusieron los que acomodaron los salmos. Masquil de David, esto quiere decir que es una instrucción de David. Es un salmo didáctico. Es un salmo que, cuando hablamos de masquil, en el significado plural, viene de un término que es machilim. Machilim. Y machilim, amados hermanos, significa los sabios o los entendidos. Así de que este es un salmo de sabiduría, es un salmo de instrucción. También encontramos en el subtítulo el relato de que dice: cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Bueno, vamos a tener que leer ahí algunos pasajes de la vida de David para saber más o menos de qué nos está tratando de informar el que apoyó que se pusiera este subtítulo arriba del Salmo. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Eso nos lleva, amados hermanos, a Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Y si nosotros leemos el versículo 19, dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 23:19, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Bueno, hermanos, estos hombres vienen e informan a Saúl acerca de que habían visto a David. Esta lectura tiene el trasfondo de que estamos en el momento cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David. David era escurridizo y además de todo tenía la protección de Dios. Pero Saúl no dejaba de perseguirlo. Y entonces había momentos en que había lapsos en que Saúl se encontraba en otros quehaceres o quizás descansando, reposando, pero luego retomaba otra vez la persecución en contra de David cuando escuchaba acerca de él. Así de que ahora vienen estos hombres de Sif. Estos hombres de Sif, amados, los sifeos, parece que están ubicados en una parte del sur de Judea, y los encontramos allá mencionados en Segunda a Crónicas 11:8. No lo vamos a leer, si usted quiere ver el dato puede hacerlo, pero para ubicar más o menos que estos de Sif eran más o menos aquellos
de ciudades paganas como cananeos, ceneseos, seboreos y todos estos que son mencionados cuando el pueblo de Dios está recibiendo instrucción después de haber salido de Egipto, que se iban a encontrar con todos estos pueblos, con todas estas naciones. Bueno, entonces ahora, ya muchos años después, estos de Sif que están pues prácticamente dentro del reino de Dios, que es el reino de Israel, tienen simpatía o quieren ganar la simpatía de Saúl viniéndole a decir estas cosas. Nosotros podemos ver el capítulo 24 de este primer libro de Samuel. En el capítulo 24 vemos que Saúl va a la persecución de David debido a estas palabras que le trajeron los de Sif. Y cuando está en plena persecución, vienen y le avisan de que los filisteos están tomando el país, ¿verdad? Se están adueñando del país. Mientras él anda ocupado persiguiendo a un solo hombre, los filisteos están adueñándose del país. Esto lo encontramos registrado en el capítulo 24, cuando Saúl regresa a la capital para poder defenderla y poder echar afuera a los filisteos. El capítulo 24 nos habla de que Saúl reanuda la persecución en contra de David, y David está escondido en una cueva, hermanos. Está escondido en una cueva y ahí va a dar Saúl para descansar, para acobijar sus pies, dice la Sagrada Escritura. Y ahí está David en esa misma cueva. La cueva me imagino que estaba en penumbras, pero David pudo reconocer a Saúl y a su gente. Estando Saúl dormido, David corta la orilla de su manto, sale de la cueva con los hombres que estaban con él y está esperando para informarle a Saúl que Dios había puesto su vida al alcance de David, y David había respetado la vida porque pues Saúl era el ungido de Dios. Así de que encontramos que Saúl se ve perturbado y deja de perseguir a David porque pues David lo tuvo en sus manos y no le hizo daño. Entonces Saúl dice, pues mijo, tú me has hecho bien cuando yo lo que quiero hacerte es mal. Y se regresó, ¿verdad? Triste Saúl. El capítulo 25 de Primera de Samuel, amados hermanos, nos informa acerca de David cuando anda huyendo y tiene hambre él y su gente, y llegan a una propiedad de un llamado Nabal, y David manda a algunos de sus hombres para que le pidan comida, que le pidan alimento a este hombre. A propósito, los pastores de este hombre habían sido protegidos por David y sus hombres cuando alguien quería venir a asaltarlos. Pero este hombre fue mezquino con David y no le quiso dar nada. Entonces David decide atacar a este hombre llamado Nabal, que por cierto el nombre Nabal quiere decir insensato, necio. Y viene para destruirlo. Pero Abigail, la esposa de Nabal, una mujer sabia, y dice la escritura que también hermosa, ella dice, no, prepárenme, y pone ahí a que le preparen panes y comidas y frutas secas y todo lo necesario para ir a encontrarse con David. Cuando está cerca de David, le rinde pleitesía a David y evita que David vaya a destruir a Nabal. Posteriormente, este mismo capítulo 25 nos registra que Nabal muere y Abigail se casa con David, porque David manda a pedir a Abigail que sea su esposa, y la mujer pues obedece, ¿verdad? Porque reconociendo que David es el real rey de Dios en ese momento, aunque Saúl todavía esté en vigencia, ya no tiene la protección de Dios, ya no tiene la aprobación de Dios. ¿Y por qué hicimos todo este viaje de estos 3 capítulos, hermanos? Porque necesito conectar el capítulo que sigue.
El capítulo que sigue es muy interesante, que es el capítulo 26. Porque cuando hablamos de que los cifeos vinieron a decirle a Saúl de David, en el capítulo 26 ocurre lo mismo. En el capítulo 26, versículos del 1 al 12, si ustedes me acompañan en la lectura, dice la palabra de Dios. Capítulo 26, versículos del 1 al 12. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escondidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y dice el versículo 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre de ellos. En esta lectura, amados hermanos, entendemos perfectamente que se repite la historia, se repite otra vez el rencor de Saúl, la envidia, los celos que tenía en contra de David eran bien fácil de despertarse. Se guardaba por un tiempo y luego despertaba otra vez su odio hacia ese hombre de Dios. Aquí pareciera que es lo mismo que leímos en el capítulo 23 de Primera de Samuel, pero no, este es otro tiempo. Ahora Saúl no está dentro de la cueva, ahora está en el campamento, está al aire libre. Ahora David no corta la orilla de su manto, sino que ahora le dice a su hombre que tome la lanza de Saúl para llevársela. Y mire, los versículos que siguen son sumamente interesantes también, porque dice que entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, este era el general de Saúl, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte,
porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios: Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos. Note, ahí está mencionando a los de Sif. En presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz en los montes. Y ahí sigue hablando David, hermanos. A mi parecer, amados, este trasfondo es excelente para este Salmo 54. Este Salmo 54, aparte de aportarnos estas excelentes datos históricos de la vida de David y Saúl, aparte de aportarnos esa oportunidad de releer esas crónicas o esas historias de los reyes, nos da la chance también de indagar un poquito acerca de las mismas palabras del canto. Fíjense, cuando hablamos de este salmo, yo encuentro un tema sobresaliente. Y el tema sobresaliente es bendición para los fieles. Bendición para los fieles. Cuando leemos los primeros 3 versículos, mire, vamos a releer los 3 primeros versículos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. ¿Y qué Selah esto de Selah? Selah, hermanos, es un término también que nos ayuda o nos hace comprender muchas cosas. La mayoría de las veces que se ha interpretado Selah, se opta por decir que Selah es un silencio, es un alto en el salmo, en el canto, en la poesía. Pero encontré una información sumamente interesante. A mí me despertó leer esto, porque nos da mucho más información que eso que acabo de decir. Y esta información se la voy a leer y hice un resumen porque es muy larga la información que encontré acerca de esta palabra Selah. Y dice un comentario que al último doy la fuente: la palabra Selah en hebreo, y luego pone las palabras en hebreo. Se le han asignado varios significados, pero como su etimología y significado exacto se desconocen, ninguno de ellos puede demostrarse inequivocadamente entre las diversas voz, silencio, repetición o incluso levantar y siempre. Básicamente, los enfoques más comúnmente aceptados para Selah hacen referencia a algo en común, una pausa, pero no de una simple pausa solo por hacer un alto o detenerse. Más bien se cree que se refería a una pausa con un propósito específico y más profundo. Veamos. Dependiendo del contexto, según diversas interpretaciones, Selah podría significar más o menos lo siguiente:
medita en esto. Detente y reflexiona. Haz una pausa y piensa en esto. Para y escucha. Haz un alto y considera. Sopesa el valor de esto. Detente, espera y escucha. Así se piensa que esta palabra se usaba para indicar que se hiciera una pausa con el fin de meditar sobre lo que se acababa de cantar o de leer, para así darle ocasión a que el mensaje quedase grabado en el corazón. Podía representar a la vez una instrucción en la lectura del texto, para dar pie a un interludio musical, o bien a un cese del canto, manteniendo solo la música instrumental, todo a fin de meditar, sin hablar ni cantar, sobre el mensaje del Salmo. Bueno, esta información, hermanos, que les digo, hice un resumen, se encuentra en una página web llamada alabadorablogspot.com. alabadorablogspot.com. Y entonces esa es la información que nos da de este término llamado Selah, que muchas veces me ha tocado explicar que pues la mayoría de los comentaristas dicen que es una pausa, pero gracias a esta información que encuentro de que pues no es simplemente una pausa, sino que conlleva a otras cosas muy interesantes, como el hecho de dar tiempo a reflexionar. O sea, Selah significa, hey, reflexiona en lo que acabas de oír, ponte a pensar en lo que acabas de escuchar. Bien, acabando con esta palabra, amados hermanos, déjeme decirle que estos primeros 3 versículos del Salmo 54 hace una petición el salmista apelando al poder de Dios, y en ese poder está invocando: sálvame, defiéndeme, por tu nombre, por tu poder, por tu misericordia. Así de que ahí está la petición del salmista, debido a que los hombres violentos buscan la vida. Cuando el salmista está cantando este salmo, para muchos tiene en mente el tiempo en que era acosado por la persecución de Saúl. Recuerde que David vivió 2 persecuciones muy interesantes. La primera por parte de Saúl, y la segunda por parte de su hijo Absalón. Sin embargo, encontramos que la persecución la persecución de Saúl tuvo muchas etapas en la vida de David, y estas etapas fueron hasta que murió Saúl. Así de que por esa razón habrá y seguirá habiendo muchos salmos con el trasfondo de este peligroso andar de David, ese hombre que dijo: apenas estoy entre un paso a la muerte. Porque dice el versículo 3: extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. Así de que aquí encontramos pues esa interesante información de la vida de David en este salmo. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar a la segunda parte del salmo. En el versículo 4 y 5 encontramos la respuesta de Dios en el mismo canto. Claro que David está haciendo la petición, está invocando a Dios, está apelando a su poder, a su misericordia, pero también él entiende que como hombre de Dios, Dios le está respondiendo. Dice versículo 4 y 5: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y en estas breves palabras, hermanos, de estos 2 versículos, encontramos simple y sencillamente la evocación y el registro de la ayuda divina. Dios ayuda a sus fieles. Dios bendice a los fieles. Cuando David dice: Él me sostiene,
Él me hace justicia. Claro que si usted relee los versículos no va a encontrar la palabra justicia ahí, pero ahí está el concepto. Versículo 5 nuevamente. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Eso es justicia, hermanos. Es justicia divina. Y entramos a la recta final de este salmo, amados. Cuando leemos el versículo 6 y 7, o los versículos 6 y 7, dice ahí, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahí está ahora la alegría de David, pero no solamente encontramos la alegría de David, encontramos también la gratitud del poeta. Ahí está agradecido, ahí está adorando, alabando, agradecido. ¿Por qué? Por lo bueno de Dios, porque le quitó la angustia, amados hermanos. ¿Y sabe qué? David vio la justicia de Dios. En la última parte, el último renglón dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amados hermanos, si usted tuviera que recomendar una lectura bíblica para encontrar aliento cuando se está sufriendo por X causa, porque déjeme decirle que hay muchos y feos en el mundo y hay muchos Saúles en el mundo. Y esto pueden ser personas físicas, puede ser espíritus en los lugares celestes, o pueden ser malestares, enfermedades, pandemias y muchas otras cosas más, amados. Entonces usted puede ahora también recomendar el Salmo 54. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado muchas cosas muy buenas. El Señor bendice a los fieles. La oración de David, apelando al poder de Dios, la respuesta de Dios a la oración de David, y la alegría y la gratitud de este hombre de Dios, de este cantor, de este poeta llamado David, por haber recibido bendición de Dios, aunque seguía siendo perseguido. Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre hago el llamado. Si usted cree que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para hacerlo. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Dios les bendiga y siempre, siempre, hermanos, agradecidos por la fina atención de cada uno de ustedes. Vamos a dejar lugar a los comentarios. Amén. Hermoso salmo. Poderoso. Hermoso, poderoso, hermano. Muy poderoso. Cuando vamos entendiendo todo el significado de los salmos, es verdad que es bien profundo. Y uno va entendiendo bien el contexto de la situación de David. Sí. Cómo David tuvo en sus manos el poder destruir a Saúl en varias ocasiones, pero él sabía que eso no era el propósito de Dios para con él, sino que él respetaba al ungido de Dios, porque Dios lo había puesto allí. Y dice, me gustó mucho esa frase que dice, si Dios no le quitó la vida, ¿quién soy yo para quitársela? Porque si Dios hubiese querido que muera Saúl, ya lo hubiese hecho mucho antes. Entonces, la sabiduría y la inteligencia de David de cómo confiar plenamente en Dios es tremenda. Así Yo creo que es. eso también nos invita a nosotros a poder poner toda nuestra confianza en Dios. Si las cosas están en esta situación, por algo están, y uno debe confiar porque Dios tiene propósito. Así es. Así que no entrar en desesperación y esperar cada cosa a su tiempo. Hablamos de la vacuna, en este caso de la pandemia, y poco a poco vamos volviendo nosotros a la normalidad.
Y eso es todo un trabajo de Dios. Dios está haciendo un trabajo, usando probablemente a nuestros enemigos, usando a personas incrédulas, pero allí está la mano de Dios actuando para un propósito. Así es, hermano. Amén. Gracias, hermano, por la lección y esperando que todo lo que hemos escuchado haya sido también de mucho ánimo y entendimiento. Si tienen preguntas, dudas, acá está el hermano, él le puede responder a sus dudas, a sus inquietudes o algún comentario que quieran agregar. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Si quieren hablar, tienen que abrir sus micrófonos para que puedan comentar, porque yo no tengo ese poder. ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Preguntas? No. Yo pensé que iba a haber más comentarios con los salmos. Sí, Hermano Luis. darle las gracias al hermano por el estudio muy bueno, muy comprensible. Es un estudio, no fue muy largo, pero bien, como se dice, con toda la carnecita que debe tener para sacar provecho y meditar en las cosas, porque son cosas que uno no las ha visto tal como lo estamos viendo ahora. Siempre hay hermanos que han hecho estudios así, pero no están tan con las mismas condiciones, a lo mejor. Te puede expresar mejor o entender mejor. Así que agradecido del hermano, porque siempre que habla y los ayuda con los estudios, los deja bien contentos con la palabra del Señor, porque está bien clara, bien especificada, y agradecido de él. Amén. Algún día lo pudiéramos poner en la iglesia, en los coches, para escucharle acá. Bueno, Gracias, hermano. gracias, hermano. Igualmente, Vale, hermano vale. Luis. Gracias, muy amable. Gracias. Pues invítame, hermano. A ver, otro comentario. Gracias, hermano Luis. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran comentar? Siéntanse libres y con confianza para hacerlo. Hermano, sobre la palabra Selah, lo que Selah. dijo el hermano. O Sí. sea, en definitiva lo que yo comprendí, que era en el fondo como un silencio, como un alto. ¿Ese es el significado? ¿O no? Sí, hermana, es una pausa, pero va más allá de una simple pausa, lleva un propósito, que se reflexione en lo que se escuchó. Esta es una práctica que muchos predicadores hacen, muchos maestros lo hacen. Dan una porción del argumento y hacen una pausa para que la persona que está escuchando medite. Ese es el propósito de la palabra Selah. Ok, muchas gracias. Nunca me habían explicado esto. Nunca. Gracias, hermano. Dios Siempre le- aprendo algo con usted, siempre. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias a usted. Sí, o sea, me recuerda así cuando es como esto, cuando uno, o sea, me pasa a mí que muchas veces uno está leyendo, está estudiando, está escuchando algo y se toma un tiempo para poder Así. usar o para poder meditar, para poder reflexionar y eso te lleva también a como reflexionar profundamente. Cuando lo relaciono, por ejemplo, cuando uno hace memoria de la muerte de Cristo, cuando el hermano lo lee, ¿no es cierto? Y cuando el hermano está leyendo, meditando y oramos, y uno comienza a recordar y a meditar en lo que Cristo hizo y cómo eso te llega profundamente a tu corazón. Y eso, yo creo que eso es como un Selah, ¿ya? Algo, una pausa, pero profundamente, una pausa profunda para reflexionar, para meditar. Yo creo que eso es Así muy bueno. ¿Algo más, hermano, para comentar? ¿Preguntas? ¿Nada más?
Bueno, ahí quería también agregar un poco más al comentario que hacía nuestro hermano sobre esto del odio y la envidia de Saúl. Eso no se acabó nunca, lo llevó a la muerte. Así es. ¿Ya? ¿Y cómo será esto, hermano, que hasta su hijo, Jonathan, se puso, o sea, apoyó a David cuando vio que su padre era injusto? Ya. ¿Ya? ¿Cómo todo eso lo cegó totalmente y quiso incluso hasta matar a su hijo? Así es, hermano. O sea, ahí vemos nosotros el poder de la envidia, del celo que lo ciega a una persona, ¿no? Así es, porque realmente pues como su propio hijo podía entenderlo y Saúl no quería entenderlo. Sí. Es para poder analizar bastante esa situación de Saúl, como lo vemos nosotros también en los fariseos que crucificaron a Cristo. Todos lo hicieron por envidia, dijo Pilato que por envidia lo habían entregado. Así es. Ya, pues, hermanos, muchas gracias por la lección, gracias por su tiempo, por su dedicación y también por la edificación que hemos recibido en esta noche. Gracias a Dios, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir que nuestro hermano Luis, que nos acompañe esta noche, nos despida, hermano, con una oración, dando gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano Andrés por su buena disposición. Hermano Luis. Ya, hermano, oremos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, vamos hacia usted para darle gracias en esta hora por el estudio, por el tiempo que nos ha dado, nos ha cuidado para poder estar ante usted con la ayuda de nuestro hermano que ha expuesto un buen estudio de su palabra, un buen propósito para cada uno de nosotros para poder guiarnos y enseñarnos que dentro de nosotros, como se dice, que también suele haber envidia entre los hermanos, que eso no exista tampoco hoy día, porque son cosas que no deben de ser así y debemos por medio de estos mismos estudios tener el propósito de pensar y meditar en que tenemos que cambiar y ser todos iguales para poder seguir en este camino, esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Así que gracias, hermano, por el tiempo y el estudio que usted nos presenta, también al hermano Marco, que nos da la posibilidad de reunirnos en esta tarde y darle gracias porque nos permite la vida, la salud y nos dará un día para mañana hacia su voluntad y cuidando de cada uno de nuestros hermanos, de los que estamos reunidos, como también bendiciones para cada uno de nuestros hermanos. Despídanos de este estudio y le damos gracias por medio de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Siempre sea la honra para Dios. Así sea. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Andrés. Un saludo a su familia, a los hermanos por allá. Que Dios le bendiga y gracias por la lección de esta noche. Agradeciendo también la compañía de nuestro hermano Luis, su esposa Alicia, por nuestra hermana Fernandita, nuestra hermana Marta. Gracias por acompañarnos, nuestra hermana Andrea, por Vanessa, por Sebastián. Que el Señor le bendiga y que nos proteja y que mañana nuevamente podamos estar reunidos para meditar en una nueva lección. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hermana, chao.